Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Chapa. Voy a dar la clase de tecnologías de la enseñanza. Ok, en este tema nos dice que las TIC en la enseñanza y en el aprendizaje hay nuevas posibilidades. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros cuando implementamos lo que son las tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos, pueda haber más avance en ellos. En este caso, hay muchas cosas que nosotros todavía no estamos haciendo, que es lo que comentaba la lectura. Eh, en este caso, las nuevas posibilidades sería innovar. La innovación para un maestro en las TICs es una ventaja súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos implementar esas TICs para nuestros alumnos. En este caso, un ejemplo que voy a dar, yo por ejemplo doy clases a alumnos de CAM, entonces a mí los videos me sirven mucho porque los niños son demasiado visuales. Entonces, el estar innovando con las tecnologías, con videos, a lo mejor con juegos, eh, ayuda al niño también a que se pueda concentrar un poquito más, puede ayudar también a, no sé, a aprender esas cosas que a lo mejor él no ha aprendido. Igual también a manejar las TICs. En las instituciones nos decía que las instituciones educativas del futuro son vistas a través de las educativas del presente. Esto quiere decir, un ejemplo, en el camino donde nosotros estamos, anteriormente nosotros no teníamos computadoras, entonces no teníamos acceso a esas tecnologías, a lo cual pues obviamente se estuvieron donando poco a poco. Entonces, esta institución tiene esa gran ventaja. ¿Por qué? Porque tiene varias oportunidades y puede establecer ciertas estrategias que pueden favorecer y que pueden ofrecer a cualquier institución, para los niños, para el aprendizaje, a lo mejor para mover la computadora, para aprender las letras, aprender los números, independientemente del tema que se esté dando. Y pues las oportunidades obviamente se dan más, el aprendizaje se da más en las escuelas que tienen esta, esta accesibilidad a las TIC que las que no las tienen. ¿Por qué? Obviamente, pues cuando tú tienes el acceso a las tecnologías, puedes aprender un poquito más, puedes enseñarte a lo mejor a hacer juegos, a hacer dinámicas, otro tipo de cosas que pueden motivar al alumno. En cambio, cuando no se obtienen las TICs, obviamente, pues un maestro se las ve un poco más complicadas. ¿Por qué? Porque él necesita realizar todo ese tipo de material, para que el alumno tenga ese cierto interés. Nos decía en la lectura que había elementos básicos del aprendizaje. Esto es para la comunicación oral inmediata. Nos decía que anteriormente se hacía lo que era la clase tradicional, lo que nosotros vemos de el docente habla y los demás o los niños tienen que escuchar. Los elementos visuales de la comunicación oral, que era el pizarrón, dibujos que a lo mejor el maestro hacía, la comunicación entre el docente y los estudiantes, como era en estos tiempos hasta a hoy, es muy importante en el aprendizaje para poder que el alumno pueda llegar a aprender. La comunicación iniciada por los estudiantes, obviamente la comunicación no solo debe de ser de docente a alumno, también puede ser iniciada por el alumno con cuestionamientos, con dudas, cualquier cosa que el alumno esté interesado. Las presentaciones realizadas por los alumnos, esto quiere decir las pequeñas clases que pueden dar, a lo mejor nosotros decirles o preguntarles alguna cosa y los alumnos puedan explayarse para poder realizar esas pequeñas presentaciones, responder las preguntas del docente y lo que viene siendo las clases electrónicas. Nos decían en esta lectura que un elemento importante de las TICs ahora en día es la lectura. Nosotros hemos visto que anteriormente pues teníamos que ir a la biblioteca, buscar en libros, otro tipo de cosas.
en diccionarios o algo, enciclopedias para nosotros buscar información. Pero ahora nosotros tenemos esa ventaja en el aprendizaje con las TICs. ¿Por qué? Porque los libros ya vienen en forma digital. También se amplía la gama de materiales que se utiliza en el salón de clase. Eso quiere decir que nosotros podemos poner a lo mejor proyectar un pedazo de un cuento o algo parecido y no nada más tenerlo propiamente en el papel. Y también se da un aprendizaje a través del internet. También es una ventaja, ¿por qué? Porque nos da esa oportunidad en la escritura. Lo que nosotros realizamos normalmente es cuando realizamos trabajos que tenemos una velocidad de la escritura mucho mejor que cuando escribimos a lápiz y papel. Entonces, esa es una de las ventajas, la velocidad de la escritura, que se puede usar como una herramienta para el diseño y la construcción, que la preescritura, la escritura y posescritura. La preescritura nos decía que era algo que tú ya tienes establecido, ya sabes, ya pensaste qué es lo que vas a hacer antes de plasmar ese escrito en la computadora o en tu trabajo. Después es la escritura, que propiamente tú ya estás realizando ese escrito. Y luego la posescritura nos decía que esta se basa en las correcciones que nosotros debemos de hacer, que la ortografía, a lo mejor el idioma, porque a veces se cambia el idioma en la computadora, en el Word. También nos decía que en la escritura, lo que es la multimedia, pues obviamente nosotros tenemos más acceso a poner imágenes, a copiar y pegar. También nos ayuda a colaborar y compartir. Nos apoya mucho la tecnología en la escritura de ensayos y citas, que anteriormente pues te encargaban ensayos para hacer en papel y te decían tienes que hacer 20 hojas, pero pues era mucho. Entonces ahora pues la tecnología nos ha ido apoyando y ha ido avanzando. ¿Por qué? Porque en base con ella nosotros podemos realizar esos ensayos un poco más rápido. También para pasar un discurso oral a texto escrito, discusiones grupales, apuntes de docentes, que también nosotros lo podemos utilizar, apuntes de los estudiantes, filmación y algunas otras generalidades. Nos decía también que nos apoya mucho en los experimentos de ciencias y observaciones. Ahora que nosotros estamos con lo que son las clases en línea, bueno, pues las TICs también nos han ayudado a una recopilación de datos muy generalizada y muy básica, con objetos y materiales tridimensionales reales. Esto quiere decir que podemos ver videos, podemos manejar hay programas que podemos manejar desde nuestra computadora para hacer experimentos en otra parte, diseños de robots, programación de computadoras, utilización de software, hardware, y otro tipo de cosas. El uso de las aplicaciones, las generales y las profesionales en las instituciones de las enseñanzas. Esto también, las TIC nos han ayudado mucho, porque nos brinda otro tipo de, se puede decir, materiales y equipos que pueden ser utilizados para otro tipo de campos, lo que es dibujo, a lo mejor de la geografía, eh, para los desarrolladores de software. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay unas tabletas especiales para el diseño de dibujo, y es más fácil que hacerlo en papel y plasmarlo o pasarlo directo a la computadora. Entonces hay unas tabletas especiales ya para realizar esos dibujos. Lo que son los sistemas de información geográfica, que pues lo que viene siendo un tipo de Google Maps, que nosotros podemos realizar con nuestra computadora. Nosotros podemos ubicarnos, podemos buscar otro tipo de cosas. Nos decía que el laboratorio virtual, que era parecido a lo que les decía aquí anteriormente de los experimentos y las ciencias, que nosotros podemos hacer experimentos que imitan a los reales, y organización de procesos de aprendizaje. Esto quiere decir que es lo que nosotros utilizamos. En este caso, un ejemplo, aquí puede ser, nosotros como maestros pues tuvimos que presentar un examen para la admisión de plaza, y todo fue en base a computadora. Entonces todo el proceso se llevó por medio de electrónico, emails, procesos antes de, post y para poder nosotros ingresar a una plaza docente.
Son aprendizajes guiados, pruebas y exámenes y registros y carpetas, que es lo que nosotros realizamos, puedo decir diariamente, a lo mejor los diarios, carpetas de los niños, exámenes, calificaciones, asistencias, todo ese tipo de cosas. Nos decía que hay recursos de información para la educación. Pueden ser las fuentes de información, que son las imágenes, como yo lo mencionaba anteriormente, los textos, los videos, instrumentos de información, como pueden ser libros electrónicos, y herramientas de control. Las situaciones educativas más complejas, nos decía que había estrategias para abordar la nueva alfabetización. Esto ayuda e impulsa a los estudiantes a aprender y desarrollar nuevas habilidades perceptivas y cognitivas. Y por mi parte es todo. Muchas gracias y que tengan bonito día.